Muy buenos días. Lo primero, agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer a Forum Europa esta invitación y esta oportunidad para poder exponerles a ustedes algunas ideas. Hace unas pocas horas, a unos pocos metros de donde ahora estamos, se escuchaban las voces de decenas de miles de ciudadanos en contra de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Desde la derecha política, económica y mediática se reprocha a los sindicatos que hayan convocado esta huelga antes de que hubieran transcurrido 100 días de gobierno del presidente Rajoy. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes convendrán conmigo en que la referencia temporal pertinente no es precisamente el inicio del mandato del actual Gobierno, sino el momento de la aprobación de la reforma laboral. Solo en una sociedad en la que se ha dejado de dialogar caben argumentos como este de la convocatoria de huelga antes de los 100 días de Gobierno, olvidándose de la aprobación de la reforma a los 50 días, precisamente, de Gobierno. Esta absoluta falta de capacidad para ponerse en el lugar del otro es profundamente dañina para el entendimiento. La derecha de nuestro país acumula en estos momentos un inmenso poder político, económico y mediático. Es difícil mantener el equilibrio cuando se tiene tanto poder. Es difícil mantener el equilibrio cuando te sobran tantas opiniones y cuando sobra tanta gente. Es difícil orientarse para un gobernante si no recibe o no quiere recibir de vuelta desde la sociedad el eco de sus palabras y de sus acciones. Estoy convencido de que esa enorme acumulación de poder político, económico y mediático de la derecha está en el origen de sus primeros reveses, y entre esos primeros reveses cuento las elecciones del pasado domingo y cuento la jornada de huelga de ayer. Cuando uno piensa que no le hace falta argumentar sus decisiones con rigor, lo primero que falla es el rigor de las decisiones que toma. Si uno piensa que no necesita dar buenas explicaciones de las decisiones que toma, la calidad de esas decisiones se resiente de manera inmediata. De este modo, el Partido Popular se ha presentado ante los ciudadanos con medidas injustas y débiles argumentos frente a una realidad que golpea con la fuerza de un tsunami. Una realidad que es verdad que ya estaba mal, pero que ha empeorado notablemente desde que gobierna el Partido Popular. Y eso no es producto de la casualidad, eso es producto de decisiones erróneas. En estos 4 meses que han pasado desde las elecciones generales, el Gobierno ha hecho todo lo que ha querido hacer gracias al poder casi omnímodo conseguido en las urnas, a pesar de que lo hecho no se corresponda con lo dicho antes del 20 de noviembre. Nos dijeron que el principal obstáculo para el crecimiento era un gobierno del Partido Socialista. Hoy, nuestra economía se hunde en una nueva recesión y los pronósticos del propio Gobierno no pueden ser más oscuros para los próximos meses. Nos dijeron que un gobierno del Partido Popular aportaría confianza. Hoy, la confianza de los consumidores está más baja que nunca. Nuestra prima de riesgo se mueve a impulsos, sin que al parecer haya sido tocada por el hada de la confianza, y las agencias de rating tampoco parecen haberse enterado de que el señor Rajoy inspira mucha confianza. Nos dijeron que había que hacer una reforma laboral para crear empleo. Hoy, cuando se les pregunta que cuántos empleos va a crear la reforma laboral, nos dicen que se creará empleo cuando crezcamos económicamente. Sinceramente, para este viaje no necesitábamos alforjas. Ya sabemos que cuando crezcamos, crecerá el empleo. De hecho, cuando crecíamos en este país, ya éramos el país de Europa que más empleo creaba, sin necesidad de esta reforma laboral. De la misma manera que cuando hemos entrado en recesión, se ha despedido más que en ningún país de Europa, sin necesidad de esta reforma que facilita y abarata el despido. Nos dijeron que subir impuestos era la respuesta equivocada frente a la crisis. Juraron que ellos nunca, en ninguna circunstancia, los subirían.
Hoy ya tenemos los efectos de una subida del IRPF, empobrecer a las capas medias y a los trabajadores de nuestro país, y es probable, además, que suban otros impuestos en los próximos meses. Criticaron la congelación de las pensiones y anunciaron la subida de un 1%. Hoy resulta que la mayor parte de los pensionistas han visto disminuir su pensión porque la subida del IRPF es mayor que la subida del 1%. Dijeron también que ellos nunca abaratarían el despido y aprueban una contrarreforma laboral, que es justo lo que hace, entre otras cosas. Nos contaron también que el copago no se implantaría para financiar la sanidad. Ya lo tenemos en Cataluña con el apoyo del Partido Popular y no tardará, desgraciadamente, en imponerse en toda España. El Gobierno actual ha conseguido apuntarse todo un récord. En solo 3 meses ya ha hecho en casi todo exactamente lo contrario de lo que prometió. No solo no ha mejorado las cosas, sino que las ha empeorado. Y además, hoy aprueban unos presupuestos que sin duda van a ser los más retrógrados y los menos inteligentes de la historia de España. Pero, en fin, como diría Miguel Hernández, iré de mi corazón a mis asuntos y abro el capítulo de Madrid. ¿Qué dice en estos momentos nuestra antaño combativa presidenta, la señora Aguirre? Lo cierto es que no la hemos visto recoger firmas contra la subida del IRPF que ha hecho el Gobierno de Rajoy, ni la hemos visto protestar cuando se han reducido las entregas a la Comunidad de Madrid, ni la veremos expresar la más mínima queja ante la sospecha de que los presupuestos generales del Estado van a reducir notablemente las inversiones en Madrid. Usando una expresión que seguro que a ella le encantará, sobre todo, esto la señora Aguirre no ha dicho ni dirá ni pío. La presidenta se limita a repetir con mucho énfasis que ante la crisis las familias se aprietan el cinturón y que otro tanto deben hacer las instituciones, olvidando en todo caso que la experiencia de este y de otras crisis, de este y de otros países, dice que si cuando se deprime el consumo privado se toma la decisión además de deprimir también el gasto público, lo que se obtiene no es otra cosa que recesión económica. Pero es que además se está aplicando con criterios equivocados. Esta mal llamada política de austeridad en la Comunidad de Madrid consiste en apretarse el cinturón, consiste hoy en hacer caer la inversión pública. En el 2012, la inversión presupuestada es poco más de 1/3. Representa el 38% exactamente en términos reales de la que había antes de la crisis, por no hablar, por cierto, de su bajísimo grado de ejecución. Para la señora Aguirre, austeridad quiere decir prescindir de casi toda la inversión pública, igual que quiere decir recortes en el Estado social. Austeridad para ella y para su Gobierno quiere decir dejar de pagar a proveedores por importe de miles de millones de euros. Es esta falsa austeridad la que nos ha metido de cabeza en una nueva recesión económica, mientras empeoran sistemáticamente servicios públicos tan esenciales como la educación, imprescindible para cambiar el modelo de desarrollo. Esto es un grave error, un error en el que con toda probabilidad el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno del Partido Popular, piensa seguir insistiendo. Lo demás es propaganda que no resiste el más mínimo escrutinio. Un ejemplo. El Gobierno Aguirre asegura que sus planes de ahorro han supuesto una reducción de más de 2.000 millones de euros. Pues bien, con datos de liquidación en mano, resulta que el gasto no financiero liquidado en 2010 fue un 4% superior al de 2007, el año de la crisis, por cierto. ¿De qué ahorro está hablando el Gobierno del Partido Popular? La señora Aguirre tiene otro mantra que repite incansablemente. No se debe gastar más de lo que se ingresa. Sin embargo, lo que no se cuenta, lo que no dice, es que ella la que sistemáticamente se niega a aplicar este principio, porque desde que ella gobierna, el déficit acumulado de la Comunidad de Madrid supera los 8.000 millones de euros. Pero lo más grave
es que para aparentar que se cumple con este precepto, se recurre a todo tipo de trucos contables, entre los que quiero destacar que una parte, por ejemplo, nada desdeñable de nuestra deuda se encuentra en balances de empresas privadas, aunque el servicio de la misma figure año tras año en el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es esto lo que explica que, aunque las cuentas oficiales de la Comunidad de Madrid resulten muy aparentes, se siga rebajando la calificación y la solvencia de la deuda madrileña. Estas políticas de falsa austeridad, de maquillaje en las cuentas, de recortes de derechos, de desmantelamiento del estado de bienestar, propias de la derecha en Madrid, son las que ahora se están llevando al ámbito nacional con una excusa, la excusa de la crisis, ya que por encima de los desacuerdos personales, la ideología coordina las políticas de los gobiernos de España y de la Comunidad de Madrid. Una ideología que, más allá de toda evidencia, insiste en unas medidas que, en lugar de dar los frutos prometidos, está dando otros frutos bien amargos para la sociedad española y otras muchas sociedades europeas. Los datos del mes de febrero que vamos conociendo muestran que el crédito sigue sin fluir hacia la economía real. Ya sabemos que en el último mes se contrajo el crédito a las familias, especialmente el crédito al consumo, así como el crédito a las empresas no financieras. Es decir, los peores datos respecto al crédito a las empresas no financieras de los 2 últimos años se dan con una derecha hegemónica en toda Europa y en toda España, que aplica a discreción su catálogo de medidas. Empeoramiento de la economía y pérdida de derechos. Ese es el resumen de las consecuencias de la aplicación de la ideología neoliberal a la vida real. De ahí que solo la ceguera provocada por un poder tan extenso como el que actualmente disfruta la derecha española puedan explicar su sorpresa por la respuesta en las urnas y en la calle que sus políticas están recibiendo en los últimos días. Un poder tan grande como para conseguir que, mientras se hunde la economía neoliberal, el coro casi unánime de los creadores de opinión entone un requiem por la socialdemocracia. Un poder capaz de producir y distribuir masivamente la ideología neoliberal, convencidos de poder conseguir que dicha ideología se siga extendiendo sobre la misma realidad que, por cierto, está arrasando. Y de pronto vemos cómo unos resultados electorales hacen caducar en unos minutos miles de horas de tertulia mediática sobre el declive de la ideología socialdemócrata. Y se pone de manifiesto, de una manera innegable, que es la aplicación de unas políticas de derechas para salir de la crisis, lo que los ciudadanos no están dispuestos a tolerar. La victoria de Griñán en Andalucía, de Javier Fernández en Asturias, y confío que también la esperada victoria de Hollande en Francia, resultan más eficaces y mucho más contundentes que toda la bibliografía que se ha escrito en los últimos años sobre el presunto final de la socialdemocracia. Olvidando que no es la socialdemocracia, sino el actual modelo de neoliberalismo extremo el que nos ha llevado a una de las peores crisis económicas de la historia. Aquellos que son defensores de la libre circulación del capital y que siguen empeñados en afirmar que el mundo se ha beneficiado mucho de esta liberalización, a pesar de estas crisis que llaman puntuales, pero lo cierto es que la simple observación de la realidad desmiente esta afirmación. El crecimiento de la economía mundial después de 1990 se encuentra muy por debajo del crecimiento de la época de la globalización de Bretton Woods. Y es más, los países con mayor crecimiento en las últimas décadas son precisamente aquellos que se han atrevido a conservar los controles de capital, que han mantenido a raya las finanzas extranjeras y que han sabido aprovechar su espacio político para gestionar su propia economía nacional. Sencillamente, la globalización financiera sin control ha fracasado. Hoy nos encontramos ante unos mayores riesgos sin un mayor crecimiento económico. Y ante esta realidad, hoy se presentan en el mundo dos modelos diferentes, dos modelos distintos de afrontar el problema, dos caminos distintos para salir de esta situación.
Por un lado, están aquellos para los que la solución siempre pasa por seguir aumentando la liberalización. Aquellos que defienden que incluso si los mercados tienen tendencia a fallar, lo que es seguro es que los gobiernos lo harán aún peor. Los que no entienden que los mercados y los gobiernos se complementan, que no se sustituyen. Y frente a este punto de vista están quienes entendemos que no vivimos en un mundo perfecto y que por prudencia no se puede permitir que los mercados financieros sigan funcionando sin control. Después de la crisis de las hipotecas subprime, cuesta mucho trabajo entender cómo todavía hay quienes siguen sin querer aceptar esta obviedad. La crisis ha puesto de manifiesto lo sumamente difícil que es domesticar a las finanzas internacionales, ya que son a la vez imprescindibles para cualquier economía moderna y son, al tiempo, la mayor amenaza para su estabilidad. La desregulación financiera, que nace en los años 80, dejó como único camino la autorregulación. Hoy, casi todos los observadores coinciden en que esta autorregulación ha fallado y que se hace necesario reconsiderar todo el sistema regulador tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No hay que tranquilizar a los mercados internacionales. Lo que hay que hacer es civilizarlos, someterlos al poder civil, ya que igual que pueden ser tremendamente positivos si se consigue que trabajen para los intereses de la sociedad, son la mayor amenaza para la economía mundial cuando trabajan exclusivamente para sus propios intereses. Este es el camino que debemos empezar a recorrer los socialistas europeos. Es el momento de ponernos a trabajar para establecer nuestro propio modelo económico y social alternativo. Hay que volver a revisar el equilibrio entre mercados y estados, el equilibrio entre mercados y ciudadanos. No podemos seguir consintiendo que la defensa de nuestra democracia y de nuestro modelo de país, de la España que entre todos hemos construido, se vea minada por los mercados internacionales que se cuelan siempre por la puerta de atrás. Este es el verdadero problema. Ver cómo gestionamos la tensión y el conflicto entre nuestra democracia y el conflicto entre nuestra democracia y nuestro modelo de país con los mercados globales. Porque cualquier orden internacional que quiera subsistir debe garantizar una correcta relación entre el libre comercio y las tensiones sociales. Hay que atender no solo a la economía, sino también a sus consecuencias sobre la justicia distributiva y sus consecuencias sobre las normas sociales y sus consecuencias, por tanto, sobre los ciudadanos. La experiencia nos demuestra que si los Estados se limitan a aplicar las políticas impuestas internacionalmente para lo que llaman ganar la confianza de los mercados, se corre el riesgo de que esas políticas no se correspondan con los intereses de los ciudadanos o incluso que vayan en contra de los intereses de los ciudadanos. De este modo, la única manera de poder aplicarlas pasa por el debilitamiento de la democracia y de la sociedad civil para contener la conflictividad social que genera. Este es el verdadero motivo, y no la crisis, de la suspensión de instituciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, como el Consejo de la Mujer o el Defensor del Menor. Este es el motivo, y no la crisis, de la asfixia económica a las ONGs, a los sindicatos o a los partidos políticos, por no hablar de las campañas de desprestigio personal contra cualquier voz discordante, ya sea un actor, un líder sindical, el director de un centro educativo o el rector de una universidad pública. Solo en una sociedad enmudecida, en una sociedad inmovilizada, pueden ponerse en pie las medidas ordenadas por los mercados internacionales. Y esa es una lección que la derecha tiene muy bien aprendida. Hoy, Europa necesita una nueva política. Hoy, nuestro país necesita una nueva política. Una política que cuando hable de España piense en los españoles. Una política que piense en la libertad y en el bienestar concretos de la gente concreta. Y eso exige un tipo de patriotismo bien distinto al que proclama la derecha. Esa derecha, especialmente la derecha madrileña, que ya nos tiene acostumbrados. Larry Summers se lamentaba hace poco de que las políticas actuales vienen dictadas
por unas élites apátridas que solo son leales a su propio éxito y nunca al país en el que viven ni a sus compatriotas. En España esto no solamente es cierto, sino que aquí además se da la paradoja de que esas élites apátridas son precisamente los que siempre aparecen envueltos en la bandera de España y en la bandera del patriotismo. La sola idea de que el Gobierno pueda estar planteándose hoy en el Consejo de Ministros que se celebra esta mañana una posible amnistía fiscal no solo demostraría el total desprecio del señor Rajoy por nuestra agencia tributaria y sus profesionales, sino que sería un insulto a España, porque sería un insulto a los españoles. Evitar que el Partido Popular en Madrid y en España siga haciendo regalos fiscales a los que más tienen, siga haciendo regalos fiscales a los que más defraudan, va más allá del discurso político para convertirse en una cuestión de patriotismo de verdad. Basta de patriotismos de bandera que solo esconden a las élites apátridas. El que quiera demostrar cuánto ama a España, que se obsesione menos con la bandera y que cumpla más con sus obligaciones fiscales y que haga cumplir a los demás con las suyas. Porque ahora, precisamente ahora, es el momento de poner en pie un patriotismo ciudadano que nos permita a todos salir de esta situación. El estado de bienestar, la cohesión y la justicia social no son insostenibles. Necesitan que nadie baje el hombro. Y en nuestro país hay sectores importantes y poderosos que no arriman el hombro nunca, pero que es ahora, precisamente, cuando más se nota. La derecha predica el patriotismo y la cultura del esfuerzo, pero quienes pagan los impuestos y se esfuerzan cada día en trabajos duros, precarios y mal remunerados son una buena parte de los trabajadores, de los ciudadanos de a pie. Va siendo hora de que desde la izquierda exijamos a las élites de nuestro país que, en lo que respecta a España, conviertan sus gritos en el cielo en actos en la tierra. Muchas gracias.